Vamos a continuar con el tema 4. Ya habíamos visto las características generales del lenguaje GLSL, que es el lenguaje que se utilizan para programar los shaders, es decir, las etapas programables del pipeline de renderizado. Ahora lo que vamos a ver es cómo terminar de configurar todo el procedimiento de configuración del pipeline para terminar de lanzar todo el proceso. Este es el pipeline del que hemos hablado ya varias veces y aquí tendríamos todas las diferentes etapas que lo forman. En azul están las etapas que son programables, en fondo blanco están las etapas que serían configurables. La primera etapa en el proceso de renderizado es la etapa del vertex shader, que es la programación o la transformación que se le hace a todos los vértices que forman el modelo en 3 dimensiones. A continuación entraríamos en la etapa de ensamblado de primitivas. Si tenemos una etapa de teselado, pues entraríamos por toda esta línea donde se generarían automáticamente las primitivas. Si tenemos una etapa de geometría, de shader de geometría, pues harían las transformaciones de las primitivas en esta etapa. Todo esto es opcional. A la salida de este punto, pues tendríamos la etapa de rasterización e interpolación y obligatoriamente una etapa de procesado de fragmentos, que sería el fragment shader. Por último, pues las operaciones de rasters a nivel de píxel hasta terminar de generar la imagen. Bien, en todo este proceso existen diferentes puntos en los que podemos incorporar los datos que van a ser necesarios para producir la imagen. No solo los programas que se van a ejecutar, sino los datos sobre los que van a trabajar estos programas. Cuando tenemos ya creado el programa gráfico y cargados los shaders y linkados, pues podemos ejecutar el comando useProgram para poner en marcha ese programa. Realmente el proceso de generación de la imagen se desarrolla mediante la llamada al comando draw, que puede ser o bien drawArray o bien drawElements. Hablaremos de eso también enseguida. Este comando de draw es el que comienza a ejecutar las primitivas y son estas primitivas las que comienzan a solicitar o a ver cuáles son los vértices que tienen que formar parte de esas primitivas y sobre esos vértices se le aplica el vertex shaders a cada uno de ellos. El final de todo el proceso es la generación de la imagen que se termina almacenando dentro de un buffer, de una zona de memoria que se conoce como el color buffer. Bien, en todo este proceso pues hay varios puntos en los que se van a introducir datos que van a formar parte del proceso de ejecución. En primer lugar estaríamos en lo que sería la definición de los vértices. Al final un proceso de renderizado se basa siempre en tener un modelo en 3 dimensiones que sería una malla formada por un conjunto de vértices. Los vértices que forman esa malla están descritos por medio de un conjunto de atributos que habrá que tener almacenado en la memoria de la tarjeta gráfica. Ese sería el primer punto de entrada de datos, la descripción de los atributos de los vértices. Otro aspecto en los que se configura todo el procedimiento serían los valores de lo que habíamos llamado variables uniformes, que son constantes, entre comillas, o valores que son el mismo en todos los procesos en paralelo que corren los shaders. Esas variables uniformes también podemos o debemos darle su valor antes de ejecutar todo el proceso de renderizado. En las primitivas van a ser también un punto de entrada porque podemos lanzar un procedimiento con diferentes tipos de primitivas, ya sean puntos, líneas, triángulos, que sería el tipo de primitiva normal, pero también, por ejemplo, parches que lanzarían todo el proceso de teselado. En definitiva, es otro de los puntos en los que se introducirían valores de configuración de todo el proceso de renderizado. Tendríamos también las texturas y las imágenes como forma de introducir valores que típicamente también se almacenan en forma de variables uniformes, aunque
los procesos de configuración de texturas tienen una serie de funciones específicas y trataremos de todas estas funciones y toda esta configuración de texturas en un tema específico, el tema 7. Y por último, bueno, lo que serían las etapas configurables, bueno, son configurables porque hay una serie de opciones que podemos activar y que podemos configurar. Ese sería también otro punto en el que estaríamos introduciendo datos de configuración de todo el proceso de generación de la imagen, de todo el proceso de renderizado. Como os decía, bueno, pues serían los diferentes datos que forman parte del proceso de configuración del proceso de renderizado, como he dicho, los atributos de los vértices, los valores de las variables uniformes, la selección de primitivas que queremos dibujar, la configuración de las texturas que se van a utilizar y las diferentes opciones de las etapas configurables. Vamos a empezar describiendo cómo se introducen los datos de los atributos. Los atributos de los vértices se configuran por medio de unas estructuras que se denominan Vertex Array Objects. La sigla es VAO. Estos Vertex Array Objects lo que describen es cuáles son los atributos de los vértices y de qué manera, de dónde se pueden leer, es decir, en qué posición de la memoria de la tarjeta gráfica están situados los valores de esos atributos y cuál es la forma de leerlos y de asignarlos a las variables de entrada del Vertex Shader. Por ejemplo, si tenemos dos variables de entrada, Vertex Position y Vertex Color, tendríamos que asignarles posiciones dentro de lo que sería la estructura del Vertex Array Object. Una opción es utilizar el comando bin attrib location, que sería una manera de indicar, por ejemplo, que la variable denominada Vertex Position está asignada dentro del Vertex Array Object como atributo número 0. Y que la variable vertex color dentro del vertex array object que estamos definiendo está asignada como atributo número 1. O sea, es una de las formas de indicar cuál es el atributo asociado a cada una de las variables de entrada que definimos en el vertex shader, este programa que como digo estaríamos describiendo en GLSL. Bueno, a su vez los valores de los atributos que pueden ser pues típicamente la posición de cada vértice, el vector normal a la superficie en cada vértice, pues, coordenadas de textura, datos de color, en definitiva, propiedades que asociamos a los vértices que forman la malla del dibujo que queremos generar. Bueno, pues esos valores de esos atributos se van a almacenar en la memoria de la tarjeta gráfica. Cada vez que hablamos de almacenamiento en la tarjeta gráfica, el término que se utiliza es el de buffer. Un buffer, por tanto, va a ser siempre un almacenamiento en la memoria de la tarjeta gráfica. Los almacenamientos de los atributos de los vértices se denominan Vertex Buffer Objects. Se almacenan en buffers que llamamos Vertex Buffer Objects, objetos de buffer para vértices. Para crear un Vertex Buffer Object se utiliza el comando genBuffer. En general, bueno, en realidad este comando se utiliza para generar cualquier tipo de buffer. El comando, como veis, está escrito en plural. Es un generador de un cierto número de buffers, es decir, permite crear varios buffers al mismo tiempo. El primer argumento sería el número de buffers que queremos definir y el segundo argumento lo que almacena, lo que me permite es indicar los punteros donde se van a indicar los identificadores, los nombres de esos buffers. Podemos también no solo generar los buffers, sino borrarlos, es decir, mediante el comando delete buffer. Con delete buffers, igual que antes le indicamos cuántos buffers queremos eliminar y cuáles son los identificadores de los buffers que deseamos eliminar. Al eliminar los buffers, pues liberaríamos la memoria. Sin embargo, al generar un buffer, realmente lo único que estamos haciendo es darle un nombre y no realmente reservar la memoria para ese buffer. Eso se hace con otro comando. Realmente eso se hace cuando cargamos los datos en el buffer. Tenemos otro comando que es isBuffer, que me verifica si un determinado identificador corresponde a un buffer activo, un buffer que esté definido o no. Dado que podemos ir creando y destruyendo buffers, pues es importante saber cuándo
un determinado nombre corresponde a un buffer que ha sido creado y no ha sido destruido. Ese es el sentido del comando isBuffer. Una vez que hemos creado un buffer, para empezar a trabajar sobre él, tenemos que activarlo. Para activar un buffer se utiliza el comando binBuffer. Cuando activamos el buffer, le indicamos qué tipo de información vamos a almacenar en ese buffer. En este comando, el primer argumento, el target, sería el tipo de datos que se van a almacenar en ese buffer, y el segundo argumento sería el identificador del buffer que estamos activando. Hay diferentes tipos de datos que se pueden almacenar. Si lo que queremos utilizar el buffer, como hemos dicho antes, como Vertex Buffer Object, es decir, como almacenamiento de atributos de los vértices, entonces el target habría que indicarlo como ArrayBuffer. Es el código que hay que indicarle en binBuffer para activar un buffer para almacenamiento de atributos de vértices. Otra opción que también nos va a hacer falta es el tipo de buffer Element Array Buffer. Estos buffers se utilizan para el direccionamiento indirecto, es decir, para almacenar una lista de índices a los vértices, que será lo que utilice el comando drawElements para lanzar primitivas, como veremos un poquito más adelante. Bien, cuando ya tenemos creado el Vertex Buffer Object y lo tenemos activado como ArrayBuffer, es el momento de almacenar los datos en esa memoria. Eso se hace mediante el comando BufferData. El comando BufferData lo que hace es trasladar o copiar los datos desde la memoria de la placa base, para entendernos, a la memoria de la CPU, hasta la memoria de la tarjeta gráfica. En el comando BufferData, pues le indicaríamos en primer lugar el target, que nos va a permitir enlazar con el buffer que tenemos en ese momento activo. El segundo argumento del comando lo que indica es el número de bytes que pretendemos copiar desde la memoria principal a la memoria de la tarjeta gráfica. El tercer argumento, el puntero que veis ahí, data, es el puntero a los datos en la memoria principal, en la memoria de la CPU. Y el último argumento, el usage, tiene un significado curioso. Las tarjetas gráficas manejan diferentes tipos de memoria. Entonces hay memorias que tienen un acceso bastante rápido desde los shaders, pero que sin embargo el acceso es bastante más lento desde la CPU. Es decir, para hacer cambios en la memoria de la tarjeta gráfica de la CPU, en ese tipo de memoria, que es la que llamamos Static Draw, es una memoria que es lenta en cuanto a accesos desde fuera de la tarjeta gráfica, pero muy rápida para accesos internos de la tarjeta gráfica. Este tipo de memoria está especialmente indicada cuando queremos almacenar atributos de vértices que una vez asignados no los vayamos a modificar. Por otro lado, podemos encontrarnos con atributos o con valores que queramos almacenar en la memoria que queramos modificarlo después varias veces. Si queremos modificar los valores del buffer desde la memoria principal, es decir, si queremos desde la CPU estar accediendo a la memoria de la tarjeta gráfica e ir modificando los datos que hay en ella, deberíamos utilizar el tipo de buffer Dynamic Draw. De esta forma, la tarjeta gráfica decide en qué tipo de memoria va a almacenar los datos y el tipo de buffer realmente que va a utilizar en cada caso. Bien, pues una vez que ya tendríamos los valores de los atributos, insisto que esto puede ser la posición, la normal, la coordenada de textura, el color, en fin, las propiedades en definitiva de los vértices que forman la malla del dibujo, del modelo 3D a generar, pues estaríamos en disposición de crear esa estructura que sería el Vertex Array Object, que es la estructura que define cómo se mapea los atributos al Vertex shader, es decir, cómo vamos a leer los atributos desde el programa que se utilice como Vertex shader.
Para crear estas estructuras, para crear un Vertex Array Object, se utiliza el comando genVertexArray. Igual que antes, esto permite con una única llamada generar varias estructuras, varios Vertex Array Objects. Tenemos también comandos para eliminarlos, los Vertex Array Objects, que sería el comando delete Vertex Arrays, igual que la creación, la destrucción de VAO, pues también se puede hacer eliminando varias estructuras al mismo tiempo. Tenemos también el comando isVertexArray para saber si un determinado identificador corresponde a un buffer un Vertex Array Object que esté activo. Y por último, el comando binVertexArray permite activar un determinado Vertex Array Object. Cuando hacemos una llamada a un comando draw, es decir, cuando lanzamos un proceso de dibujo, la malla de puntos que vamos a utilizar para generar el dibujo será la correspondiente al Vertex Array Object que tengamos activo. De manera que el procedimiento normal para dibujar es primero activar un Vertex Array Object y por tanto activar una determinada malla de puntos y a continuación lanzar un comando draw para dibujar esa malla de puntos. Una vez creado el Vertex Array Object hay que realizar esas descripciones de los atributos. Para definir un atributo, pues se utiliza el comando VertexAttribPointer. En realidad, bueno, esto nos permitiría definir un atributo de tipo float. Es decir, sería una variable de entrada dentro del Vertex Shader, una variable descrita como in, como variable de entrada, que sea de un tipo float, ya sea un tipo básico, simplemente float, o bien un vector, un vec2, un vec3, vec4, etc. El primer argumento sería el índice del atributo en la estructura de datos, en el Vertex Array Object. El segundo argumento, size, se refiere al número de datos que tiene cada atributo. Si estamos hablando de un tipo de datos que aparece como float en el shader, pues sería un tamaño 1. Pero si tuviéramos, por ejemplo, un vec2, que sería un vector de 2 floats, pues sería el tamaño, habría que indicarle un tamaño 2. Type, argumento type, indica el tipo de dato que está almacenado en el buffer. Que esto no corresponde, que podría ser algo diferente al tipo de dato del atributo. Es decir, si dentro de uno podría tener en el Vertex Shader descrito un atributo de tipo float y sin embargo que el valor que está almacenado en el buffer fuera de tipo, por ejemplo, de tipo int. Al leer el buffer se hace una transformación del valor para pasar del tipo que va almacenado en el buffer, tipo int por ejemplo, a tipo float. Lo ideal es directamente almacenarlo en el buffer con el mismo tipo de dato que tiene el atributo. De esta manera pues ahorraríamos tiempo y nos evitaríamos transformaciones. Pero GLSL y OpenGL admite configurar este tipo de transformaciones. El argumento normalized se refiere a la manera de hacer esta transformación si es necesaria. Como os he dicho antes, VertexAttribPointer define datos de tipo float. Si el tipo de dato fuera un valor entero, hay dos opciones. O bien que el entero se transforme en float manteniendo el valor, es decir, un entero de valor 25 se transformaría pues, en un float de valor 25, o bien asignarlo como valores normalizados. En ese caso lo que hace es que los datos de tipo entero pretenden reflejar, se normalizan a valores float entre -1 y +1. Si el tipo de datos fuera unsigned int, por ejemplo, de entero sin signo, pues al normalizarlo se transformaría en float con valores entre el 0 y el 1. Los últimos argumentos, stride y pointer, se refieren a la forma en que se van a buscar los datos en el buffer. Stride indica cuántos bytes existen entre dos valores sucesivos. Lo normal sería utilizar un buffer para cada atributo, con lo cual los valores deberían estar uno a continuación de otro y este stride tendría un valor 0. Sin embargo, se pueden utilizar buffers que empaqueten atributos, de manera que podríamos tener, por ejemplo, 3 valores para la posición y a continuación 3 valores para la normal. Y eso para cada vértice. De manera que
detrás del atributo posición lo que viene no es la posición del siguiente vértice, sino la normal de un vértice. Y habría que indicarle con stride cuántos bytes hay que saltarse para acceder al valor del siguiente vértice. Y pointer sería el desplazamiento inicial respecto al buffer. Es decir, si indicamos, por ejemplo, lo normal también sería ponerle el valor 0, y eso quiere decir que el primer valor del primer vértice pues se tomaría en la posición 0 del buffer. Pero podríamos indicarle también, por ejemplo, un pointer con valor 5, y eso quiere decir que el primer valor a tomar lo tomaría de la posición 5 del buffer. Es decir, estaríamos desplazando todo el proceso de lectura del buffer un determinado número de bytes. Todos estos datos los estaríamos tomando del buffer, del vertex buffer object que tengamos activo en cada momento, que es el que habríamos indicado mediante el comando binbuffer. Si en lugar, bueno, como he dicho antes, vertex attrib pointer me permite definir un atributo de tipo float. Existe también el comando vertex attrib ePointer, que define atributos de tipo entero, o vertex attrib lPointer, que permite definir atributos de tipo doble. En los comandos que definen los atributos, vemos que el primer argumento es el índice del atributo. La cuestión es cuál es el índice asociado a cada atributo, a cada variable de entrada. Hay varias formas de conocer eso. Una opción es directamente indicarle al programa cuál deseamos que sea esa posición. Eso lo haríamos con bit attrib location. Ya hemos presentado este comando con anterioridad. Le indicaríamos que en el programa que sea, una determinada variable, como vertex position fue el ejemplo que utilizamos anteriormente, pues le queremos asignar el índice 0. Pues lo podríamos hacer como bit attrib location. Esto es algo que hay que hacer antes de hacer el proceso de linkado, antes de linkar el programa. Porque precisamente dentro del proceso de linkado es cuando se asignan las posiciones de los atributos. Si uno antes de linkar está indicando la posición que desea, pues el proceso de linkado se supone que respetará esta decisión y utilizará este índice que le hayamos indicado como índice asociado a la variable, al atributo que sea. También se puede hacer con posterioridad, es decir, podemos linkar el programa sin indicarle qué posiciones queremos y después preguntar pues, cuál es la posición que ha generado el proceso de linkado. Es decir, a posteriori, después de linkar, podríamos utilizar el comando getAttribLocation para preguntar por la posición que se le ha asignado a una determinada variable. Este comando devuelve la posición que tiene la variable que le indiquemos dentro del programa que le indiquemos. Una última opción, aunque esto depende de la versión de GLSL que utilicemos, es dentro del propio programa del shader, lo que sería el vertex shader, ponerle como preludio a la definición de la variable de entrada, indicarle cuál es la posición que queremos que ocupe esta variable. Le indicaríamos mediante layout y location. Le podríamos decir, por ejemplo, que vertex position deseamos que esté en la posición 0. También, una vez linkado el programa, tenemos la posibilidad de obtener la información asociada a un atributo. Normalmente, bueno, si es uno mismo el que ha hecho el programa, toda esta información deberíamos conocerla. Aunque en cualquier caso tenemos comandos que nos permiten conocer, como digo, la información asociada a un atributo. Para ello, bueno, podemos preguntar en primer lugar cuáles son o cuántos son el número de atributos activos en el programa mediante el comando getProgram. Lo hemos utilizado también para saber, por ejemplo, el estado de linkado. Este comando me permite preguntar por ciertas propiedades del programa. Hay una de las propiedades que es el número de atributos activos. Con el mismo comando podríamos indicarle también cuál es el nombre más largo de los atributos activos.
Con esta información podemos, sabiendo ya cuáles son los atributos activos, utilizar el comando getActiveAttrib para obtener la información respecto a ese atributo. Aquí los argumentos serían el programa del que queremos preguntar el atributo, el índice del atributo que queremos preguntar. En buff size es el tamaño máximo de caracteres que queremos, sobre el que queremos preguntar, el que vamos a copiar como el nombre. El length es la longitud donde queremos que nos devuelva la longitud del nombre del atributo. Size es el tamaño del atributo. Type es el tipo de dato del atributo y name es el nombre del atributo. Es importante saber cuál va a ser el nombre, la longitud máxima del nombre de un atributo, porque estos punteros, por ejemplo aquí el puntero a char, esto sería en definitiva un string, una cadena, debe tener reservada la memoria suficiente como para que se copie ese nombre. Bueno, pues con todo esto, el proceso al final de configuración y de almacenamiento de todos los datos vinculados a los atributos de los vértices podría ser algo así. Podríamos crear el vertex buffer object asociado a un atributo, por ejemplo, el atributo vertex position, pues generaríamos un buffer, activaríamos el buffer, almacenaríamos los valores de esos atributos, lo indicamos como array buffer, es decir, un buffer donde vamos a almacenar atributos de vértices, el número de bytes que vamos a almacenar, como veis aquí sería el tamaño de un float, que son 4 bytes, por el número de vértices que vamos a copiar, por 3, puesto que estaríamos indicando la posición mediante 3 valores, la componente x y z del vector de posición. En este vertex position data se supone que tendríamos los valores que queremos almacenar. Esto estaría almacenado en la memoria de la CPU y estos son los datos que queremos copiar en la memoria de la tarjeta gráfica. Y el tipo de dato, pues normalmente cuando queremos almacenar atributos sería static draw, de manera que el acceso desde los shaders sea rápido y una vez copiado la intención es que no modifiquemos esos atributos, esos valores. Bueno, esta sería la construcción del vertex buffer object para el atributo vertex position. Podríamos hacer lo mismo para un segundo atributo, por ejemplo el atributo vertex color. Nos generaríamos su buffer, lo activaríamos y almacenaríamos los datos, igual que antes con el comando buffer.dat. Una vez que hemos definido que vamos a utilizar esos dos atributos, generaríamos el vertex array object, es decir, la estructura de datos. Ahora tendríamos que definir esa estructura. Nos generaríamos el vertex array object, activaríamos el vertex array object y comenzaríamos a configurar los atributos. Para eso tendríamos que activar el atributo 0 y el atributo 1 con enable vertex array attrib. Esto sería la manera de indicarle que vamos a utilizar un atributo con el índice 0 y que vamos a utilizar un atributo con el índice 1. Y a continuación haríamos el enlace entre estos atributos y los buffers donde están almacenados. Activaríamos el buffer vertex position con bin buffer y configuraríamos el atributo mediante vertex attrib point. Le indicaríamos que el índice es el 0. El índice 0 vamos a asociarlo a vertex position, pues activamos el vertex buffer object de vertex position y lo asignamos a la posición 0. El número de datos por cada atributo van a ser 3, porque estaríamos hablando de una posición de un vector de 3 datos de tipo float, por tanto tenemos 3 float como valores de cada atributo. El false indica que no vamos a normalizar y, como decía antes, lo normal es que el straddle y el pointer estén con valores a 0. Una vez configurado el atributo vertex position, haremos lo mismo con el atributo vertex color, que sería el índice 1. Para ejecutar el dibujo, para lanzar todo el proceso de renderizado, activaríamos el vertex array object con el comando bin vertex array
y lanzaríamos, por ejemplo, drawArrays, el comando de dibujo de primitivas. Le estaríamos indicando que queremos que las primitivas a dibujar sean de tipo triángulos, y dentro de todos los vértices que hayamos descrito le indicamos que queremos dibujar estos triángulos partiendo del vértice número 0 y utilizando el número de vértices que le indicamos aquí. Si queremos hacer, por ejemplo, 10 triángulos, pues le diríamos que parta del vértice número 0 y que el número de vértices a tratar serían, si son 10 triángulos, serían 30. Si en lugar de leer los vértices de manera secuencial queremos hacer un direccionamiento indirecto, de manera que podríamos indicar que el primer triángulo lo forman el vértice 0, el 1 y el 3, y el segundo triángulo el 0, el 1 y el 4, por ejemplo, pues para hacer ese direccionamiento indirecto nos haría falta otro buffer, que sería el que tendría todos los índices almacenados, y el comando de dibujo lo lanzaríamos con drawElements. Bien, este era el tipo de dato más complicado a la hora de configurarlo y de asignar sus valores. Habíamos comentado que otro de los tipos de datos que hay que asignar antes de lanzar el procedimiento de renderizado, el proceso de renderizado, serían las variables uniformes. Las variables uniformes se definen con el tipo uniform dentro de los shaders y representan valores que van a ser el mismo. Podemos entenderlo como un valor constante dentro de la ejecución, de cada ejecución de renderizado para todas las ejecuciones de los shaders. Para asignar valores de variables uniformes se utilizan el comando gluniform con diferentes versiones. Las versiones se refieren a los diferentes tipos de datos de las variables uniformes que queremos asignar. Por ejemplo, si tenemos una variable uniforme que es de tipo float, el comando será gluniform1f. Aquí indicamos que vamos a asignar un valor de tipo float. Location sería la posición asignada a esa variable uniforme, y aquí v0 sería el valor que le estamos asignando como float a esa variable uniforme. Si la variable uniforme, por ejemplo, fuera de tipo vec2, es decir, un vector de dos floats, pues tendríamos el comando gluniform2f, donde estaríamos indicando los dos valores de las dos componentes del vector. Bueno, estas son todas las versiones del comando gluniform de las que disponemos. Para valores básicos tenemos el comando gluniform1. El comando 1f sería para asignar el valor a una variable uniforme de tipo float, 1i para una variable uniforme de tipo int, 1ui para una variable uniforme de tipo unsignedInt. Tenemos también la opción 1fv. Esto le indicaríamos que en lugar de darle directamente el valor, lo que le estaríamos pasando sería un puntero al valor. Tendríamos también la opción 1iv o 1uiv. Para los valores de tipo vec2, pues tendríamos la versión 2f o tipo ivec2 2i, o uvec2 sería el comando gluniform 2ui. Podríamos pasarle el puntero a un array de dos componentes, que sería utilizando entonces la versión 2fv o 2iv o 2uiv. Tenemos también versiones para vec3, que serían pues, uniform 3f, 3i y tal, o como también para vec4, que sería gluniform 4f, 4i, etc. Ya depende del tipo de dato. Y tenemos también versiones para asignar valores a variables uniformes de tipo matricial. Tenemos el comando matrix2, que sería almacenar el valor de una matriz de 2x2, una matriz cuadrada de 2x2, matriz 3, que sería una matriz cuadrada 3x3, matriz 4, sería una matriz cuadrada 4x4. También tenemos la opción matriz 2x3, 3x2, 2x4, 4x2, 3x4 y 4x3, es decir, los diferentes tamaños de las matrices que podemos utilizar. En estos comandos de asignación de variables uniformes tenemos un primer campo que siempre es el location, que indica la posición de la variable a la que queremos asignar el valor. Después las funciones que tienen o bien la versión v, que sería con un puntero al
al vector, o también las de tipo matricial, tienen un segundo campo, un segundo argumento de la llamada a la función, al comando GLUniform, que sería el número de elementos que contiene el valor. De esta manera podríamos asignar array, no solamente un vec2, sino por ejemplo un array de 3 variables de tipo vec2, pues lo podríamos hacer con una única asignación con un comando uniform. Y las funciones que asignan valores a matrices tienen también un tercer campo, que es transposer, que indica la forma en la que se van a almacenar los valores a la matriz. Por defecto, como hemos dicho ya varias veces, el OpenGL almacena las matrices en formato de columnas. Es decir, los valores que hay que darle serían la primera columna, segunda columna, tercera columna, etc. Sin embargo, si por la razón que sea el almacenamiento que tenemos en la memoria principal, en la CPU, las matrices están en forma de filas, podríamos indicarle que la transformara, que asignara el valor a la matriz como el valor traspuesto. Es decir, de esta manera los valores que tenemos almacenados en forma de fila pues se almacenarían correctamente en una matriz, ya en la GPU, en la tarjeta gráfica. La posición, como hemos dicho, es el primero de los argumentos de los comandos GLUniform, es la posición. Entonces deberíamos saber cuál es la posición que el proceso de linkao ha asignado a cada variable uniforme. Para saber eso tenemos el comando getUniformLocation. En este comando le pasaríamos el nombre de la variable y nos devolvería la posición asociada a esa variable. Con esta posición ya podríamos lanzar los comandos GLUniform para asignar el valor a la variable indicada. Igual que podíamos leer las propiedades de los atributos, podemos leer también las propiedades de las variables uniformes mediante el comando getActiveUniform, que me permitirían obtener las propiedades de nombre, tipo y tamaño de la variable uniforme indicada en la posición que indica el argumento index. Bien, siguiendo con los puntos de configuración de datos para el proceso de renderizado, habíamos comentado que teníamos también las primitivas, el tipo de primitiva que vamos a utilizar para el dibujo como uno de los valores a configurar. Las primitivas, pues bueno, realmente todo lo que es el lanzamiento del proceso de renderizado, ya lo he comentado varias veces, se haría con un comando draw. Y básicamente hay dos versiones, que serían drawArrays, que lo que hace es leer secuencialmente los vértices, o bien drawElements, que lo que hace es leer secuencialmente una lista de índices, y esos índices me llevan con ese direccionamiento indirecto a cada vértice. En el primer caso, le indicaríamos cuál es el tipo de primitiva que queremos lanzar, cuál es el primer vértice y cuál es el número de vértices que queremos utilizar para lanzar estas primitivas. Ese sería el comando drawArrays. Si lo hacemos con un direccionamiento indirecto, que por otra parte es lo más común, es lo más normal, le indicaríamos cuál es el tipo de primitiva que queremos dibujar, cuántos datos vamos a leer de la lista, del buffer de índices, y el tipo de dato en el que está almacenado ese buffer de índices. Los índices podríamos almacenarlo como números enteros, pero también es bastante habitual, como los enteros ocupan 32 bits, ocupan 4 bytes y el rango que tienen es bastante grande, generalmente no hacen falta tantos datos, tantos vértices para escribir una malla, y por tanto a la hora de indexarlos, de darles un numerito, pues no es necesario utilizar 32 bits. Es bastante común entonces almacenar esta lista de elementos con un formato más compacto, por ejemplo utilizando valores de tipo short. Con lo cual, bueno, hay que indicarle entonces el tipo de datos que utiliza la lista de índices, si está almacenada como enteros, o como short, como bytes. Aquí el count indica el número de elementos que vamos a utilizar para dibujar las primitivas, y índices lo que indica es el offset inicial dentro de
esa lista de elementos. Lo normal aquí sería ponerle el valor 0. Tenemos también varias opciones del comando draw, tanto drawArrays como drawElements. Podemos hacer versiones instanciadas. Esto es una manera de indicarle que las primitivas las queremos lanzar no una única vez, sino varias veces. Por ejemplo, podemos decirle que la malla de puntos la queremos dibujar no una vez, sino 2 veces. Para eso ejecutaríamos drawArrays o drawElements instances, que indica que se van a realizar varias instancias de cada primitiva. En primCount le estaríamos indicando el último argumento, lo que indica es el número de instancias que se van a lanzar de cada primitiva. También tenemos otra opción que es BaseVertex. Con BaseVertex lo que hacemos es sumar un determinado valor a los índices que vamos leyendo. Con BaseVertex, si le damos por ejemplo un valor de BaseVertex de 4, cuando en los índices aparecen los valores 0, 1 y 2, pues realmente los vértices que busca sería el 4, el 5 y el 6. Es decir, le sumaría el valor 4 a todos los índices. También se le pueden indicar rangos. Los rangos se refieren a en qué rango van a estar los índices de los elementos a dibujar. Supuestamente esto se puede utilizar por parte de la tarjeta gráfica para que el comando sea más rápido y que la memoria se pueda optimizar. Aunque realmente esto no siempre es posible y yo tengo mis dudas de que las tarjetas gráficas estén haciendo un uso realmente útil de este tipo de primitivas con rango. De hecho, nosotros no lo vamos a utilizar en este curso. En cuanto al tipo de primitivas, ya lo hablamos en el tema anterior, tendríamos la opción de dibujar conjuntos de puntos, podríamos dibujar también primitivas de tipo línea, que podrían ser líneas sueltas, es decir, serían segmentos separados, o bien una encadenación de líneas donde todos los vértices se van uniendo en una única línea, un line loop, que sería hacer siempre que el último vértice se conecte con el primero. Tendríamos también la opción de adjacency, que sería un tipo de primitiva que debe ser tratada obligatoriamente después por un shader de geometría. Y el tipo más normal sería que las primitivas fueran de tipo triángulo. El tipo triángulo básicamente es utilizar la primitiva de tipo GL Triangle, aunque también tendríamos la opción de hacer encadenamientos de triángulos con las primitivas de tipo Triangle Strip. Encadenamientos de triángulo que comparten el primer vértice, que sería una primitiva de tipo Triangle Fan. Podemos utilizar también información adyacente, que en este caso habría que ser tratada mediante el shader de geometría, o bien las primitivas podrían ser de tipo parche, de tipo parches, que estaríamos indicando que deben ser enviadas a los shaders de teselado. Estaríamos activando de esta forma pues, la opción de teselado dentro del pipeline de las diferentes etapas de renderización. Más puntos en los que se configura el procedimiento de renderizado serían las texturas. Las texturas normalmente se utilizan como variables uniformes, pero no se asignan mediante los comandos de uniformes. Hay una serie de funciones especiales para para definir texturas, cargarlas, configurarlas, etc. Ya veremos las texturas con más detalles en el tema 7. Y por último nos quedaría la configuración de las etapas no programables. Hay una serie para configurar estas etapas, pues típicamente lo que se hace es activar opciones y configurar esas opciones. Esta es de las cosas que han ido cambiando en OpenGL, porque muchas de las opciones que se definieron inicialmente se han ido declarando obsoletas. En la versión Core Profile, que sería un poco la que promueve como OpenGL como versión actualizada, muchas de las opciones de configuración se han ido eliminando. Y tenéis como por ejemplo, entre las que se han eliminado estaría GLFog, que sería una opción para configurar un efecto de niebla, o Line Steeple, que sería para que las líneas se dibujen con patrones de interferencia. Estas son opciones que se han quitado.
Para activar las opciones se utiliza el comando glenable y se le indica cuál es la opción, que sería esta que tenéis aquí, que se quiere activar. Si queremos después desactivarla, pues existe también el comando gldisable que permite desactivar las opciones. Nosotros algunas de las opciones vamos a ir viéndolas a lo largo del curso, otras realmente no nos van a hacer falta, pero bueno, indicaros algunas. La opción GLBlend permite configurar un proceso de mezcla cuando esto se haría en la etapa de operaciones de raster, cuando queremos mezclar los colores de puntos que estén sobre el mismo píxel, utilizando transparencia. La función de mezcla se configura mediante el comando glblendfunc. Muchas de las opciones tienen asociadas funciones de configuración que permiten, no solo una vez activa la opción, pues indicar cómo queremos que se configure, que se ejecute esa opción. Por ejemplo, otra de las opciones sería CoolFace, que esta es una manera de indicarle que queremos eliminar las caras que veamos desde un determinado punto de vista. Generalmente lo que le decimos es que no queremos que se dibujen las caras que estamos observando desde la parte de detrás, las que vemos por los triángulos que vemos por la cara trasera. Con CoolFace le indicamos cuál es la cara que queremos que se elimine. Cool significa expurgar, eliminar. Por ejemplo, la opción Deep Test, esta habría que activarla para que se tuviera en cuenta la profundidad a la hora de hacer el dibujo. Esta es de las opciones que siempre vamos a tener activas o que nos interesa tener activas. Tenemos opciones, por ejemplo, que nos permiten añadir un offset, un desplazamiento en la profundidad de los polígonos, tanto si el polígono lo estamos dibujando como rellenos, en modo relleno, en modo área, en modo línea, lo que sería simplemente el contorno, o en modo punto, que serían simplemente los vértices. Multisample es una opción que permite que cada primitiva se lance varias veces, haciendo que cada vértice se mueva un poco en un cierto hacia los alrededores. Esto se utiliza actualmente para generar técnicas de anti-aliasing. Más opciones, por ejemplo, hablamos en el tema anterior del test de stencil, del test de recorte, de tijeras. Pues todo esto son opciones que configuraríamos, que activaríamos mediante el comando glenable y que configuraríamos, bueno, en cada caso, con las funciones de configuración que tenemos asignadas. Pues con todo esto estaríamos configurando todos los puntos del proceso de renderizado. Estaríamos indicando pues todos los atributos de los vértices que forman la malla, cuáles son los tipos de primitivas que queremos lanzar, que queremos dibujar, cuáles son las variables uniformes, pues, por ejemplo, típicamente las matrices de transformación, o las texturas y las opciones de configuración. Para terminar con el tema, voy a presentaros una biblioteca que es bastante útil a la hora de programar con OpenGL. Se trata de la biblioteca GLM. La biblioteca GLM está escrita en C++ y se basa en la especificación de GLSL. Como os comenté al principio, nosotros trabajamos, en programación gráfica se trabaja siempre en varios planos. En un plano estamos programando en la CPU y en otro plano estamos programando en la tarjeta gráfica, lo que llamamos la GPU. En la GPU programamos en GLSL y tenemos los tipos de datos, pues VEC2, MAC3, MAC4, etc. Y en la CPU pues tenemos nuestros tipos de datos normales, los que utilizamos al programar en C o en C++. Muchas veces es importante, como por ejemplo estamos asignando valores de variables uniformes, es importante hacer operaciones en la CPU, es decir, operaciones en nuestro programa escrito en C, pero utilizando las mismas funciones que ya tiene predefinidas GLSL y los tipos de datos que utiliza GLSL. La biblioteca GLM lo que hace precisamente es eso, es que nos permite tener una versión de las funciones de GLSL y de los tipos de datos de GLSL
pero que podemos utilizar directamente en nuestro programa que utilizamos en la CPU, es decir, nuestro programa que se ejecuta en la memoria principal, en la placa base. Usar esta biblioteca GLM es muy sencillo porque realmente lo único que es necesario, lo único que hace falta es copiarla dentro de los directorios include y ya el compilador se encarga de acceder a estos datos. Quiero decir con esto que realmente no se distribuye con ninguna librería, esto no es ninguna DLL, ningún .lib, nada de esto, sino que directamente se distribuye con el código fuente que se incluye dentro del código fuente del programa gráfico que queramos realizar, o dentro del programa que queramos hacer, y bueno, ya a partir de ahí, de tenerla metida dentro del directorio de include, podríamos utilizar pues funciones típicas de GLSL, como pueden ser Rotate, Frustum, etc. Y bueno, con esto terminamos este tema 4.